Bien, tenemos los dos ejes, eje X y eje Y. ¿Qué fuerzas vamos a tener? En este caso tenemos hacia abajo, por ejemplo, el peso, ¿verdad? El peso de este velerito con su tripulante. Entonces hacia abajo hay una fuerza que se va a llamar peso. ¿Y ese peso qué es? Es la masa por la gravedad, ¿verdad? La masa por la gravedad, simplemente. Entonces voy a poner esa fuerza es masa por gravedad. Como está sobre una superficie, que es el hielo, hay una normal, y esa normal es hacia arriba. ¿Está bien? Hacia arriba. Entonces voy a dibujar esa fuerza normal. Voy a anotar, esa es la fuerza normal. ¿Qué más? Hay una fuerza W que ejerce el viento para que se mueva hacia la derecha. Entonces esa fuerza también tenemos que dibujar. Una fuerza hacia la derecha que es la fuerza FW. Bien, ya tenemos todo eso. Esas son las únicas fuerzas que van a intermedir. No hay fuerza de rozamiento. Te ponemos en un sentido aquí arribita siempre. Fundamental poner el sentido de la aceleración. ¿La aceleración hacia dónde va a ser? Hacia el mismo lugar que la fuerza, entonces hacia la derecha, ¿verdad? Porque así hacia el lado se está moviendo el velero. Entonces hay una aceleración aquí arriba, que no es fuerza, solamente es el sentido de la aceleración. ¿Está bien? Se dibuja ahí arriba. Aceleración, para indicar que el velero se está moviendo en el eje, al eje X positivo. Nada más. Esto no va a entrar al diagrama de fuerzas. ¿Está bien? No es una fuerza. Bien. Ahora, empezaremos. Si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X, vamos a aplicar la segunda ley de Newton de la siguiente manera. Vamos a poner sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a masa por aceleración en el eje X. ¿Están de acuerdo? Eso tiene que ser. ¿Por qué? Porque el movimiento es en el eje X. ¿Está bien? En el eje X hay el movimiento según la aceleración. Bien. Entonces, lo que yo estoy buscando es la fuerza. ¿Qué fuerzas hay en el eje X? En el eje X solo hay la fuerza FW, entonces la sumatoria de fuerzas va a ser simplemente FW es igual a masa. La aceleración en el eje X es la aceleración total. Entonces tenemos simplemente eso. Con esta fórmula vamos a poder calcular esa fuerza W. Bien, tenemos la masa pero no tenemos la aceleración. Para la aceleración vamos a utilizar estos datos. Vamos a tratar de utilizar estos datos. Bien, esa va a ser mi ecuación número 1. Bien, voy a poner ahora para la aceleración, utilizo el movimiento MRV. ¿Está bien? Es el movimiento rectilíneo uniforme variable. ¿Qué fórmula puedo hallar para la aceleración y esos datos? Hay una fórmula que me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta puedo usar. Me han dicho que la inicial es 0. Yo despejo de ahí la aceleración y voy a obtener que es velocidad final sobre tiempo. Si reemplazamos ahí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la velocidad final es 6 y el tiempo es 4. Reemplazo, la velocidad final es 6 metros sobre segundo y el tiempo es 4 segundos. ¿Cuánto será 6 entre 4? 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Exacto, 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya tengo la aceleración. ¿Está bien? Entonces vuelvo a 1. Ahora pongo, volviendo a 1, volviendo a la ecuación 1 que me decía que esa fuerza FW es igual a masa por aceleración. Reemplazo ahí. Esa fuerza FW va a ser la masa del trineo con su ocupante eran 200 kilogramos. Y la aceleración que hemos calculado es 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto sale esta fuerza FW? 300 newtons. Exacto, 300 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que es 300 newtons. Y esa es la respuesta del problema. ¿Está bien? Esa sería la respuesta del problema. De esa manera se resuelve este ejemplo número 1. ¿Está bien? Bien, vamos con el ejemplo número 2.
Bien, dice, suponga que hay una fuerza de fricción horizontal constante. ¿Está bien? Con magnitud de 100 newtons que se opone al movimiento del velero. Eso quiere decir una fuerza de fricción que se opone al movimiento del velero. Entonces es hacia atrás. En este caso, ¿qué fuerza Fw se debe ejercer? Debe ejercer el viento sobre el velero para producir la misma aceleración constante de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado, o aceleración en X. Entonces, ahora tenemos una fuerza de rozamiento, se podría decir. Voy a anotar estos datos. Una fuerza de rozamiento de 100 newtons. En este caso me piden lo mismo, Fw. Si quiero tener la misma aceleración en X, o aceleración en total, esto que es 1.5 metros sobre segundo al cuadrado, como el anterior ejemplo. Bien, entonces hay que hacer un diagrama de fuerzas. Como en el anterior ejemplo vamos a tener el eje X y el eje Y. Bien, ¿qué fuerzas teníamos en el anterior? En el anterior teníamos fuerzas como el peso, que es hacia abajo, que nos decían que era masa por gravedad, y hacia arriba teníamos la normal. La fuerza Fw era hacia la derecha, la fuerza con la que se mueve este trineo, la fuerza Fw. Ahora, ¿qué voy a aumentar? Es lo mismo que el anterior, el mismo diagrama. ¿Qué falta? En este caso hay una fuerza de fricción, me dicen, horizontal de 100 newtons, y eso se opone al movimiento. Entonces, si el movimiento, hemos quedado que el movimiento era hacia la derecha, ¿verdad? Una aceleración ahí hacia la derecha. Entonces, si se opone es hacia atrás. Entonces, hay una fuerza de rozamiento que se opone, que sería hacia atrás. ¿Está bien? Hacia atrás. Esa va a ser la fuerza de rozamiento. Bien. Entonces, hago una sumatoria de fuerzas en el eje donde hay movimiento. Sería sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por la aceleración en X. ¿Qué fuerzas hay en X? Positivas, esta Fb doble, apunta al lado positivo en el sentido del movimiento. Negativas, la fuerza de rozamiento porque apunta hacia atrás, entonces va a ser menos fuerza de rozamiento. Son las dos únicas fuerzas horizontales. Es igual a masa por aceleración en X. Entonces la fuerza W va a ser igual a la masa por la aceleración en X. La fuerza de rozamiento pasa a este lado con signo positivo. Reemplazo ahí. La fuerza W será, primero, masa, 200 kilogramos. Por la aceleración, 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Más la fuerza de deslizamiento que es de 100 newtons. ¿Cuánto tiene que ser ahora la fuerza W? 400 200. newtons. Exacto, 200 por 1.5, 300 más 100, 400. 400 Y esa es la newtons. respuesta del problema. ¿Está bien? La fuerza W debería ser 400 newtons. ¿Entendido, muchachos? Bien. Vamos con el siguiente problema. Bien, nos dicen, un objeto de masa 10 kilogramos se encuentra sobre un piso horizontal perfectamente liso. Sobre el canal actúan tres fuerzas como se muestra en la figura. Calcule la aceleración del objeto. Bien, el único dato que tenemos aquí es la masa, ¿verdad? Y tenemos fuerzas. ¿Qué vamos a hacer con esas fuerzas? Lo principal sería hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Para qué? Para poder obtener así la aceleración. ¿Está bien? Bien, empezamos. La masa, ese es un dato fundamental y hasta acá haré el diagrama. Este va a ser el eje X. Y hacia arriba el eje Y.
necesito dibujar ahí todas las fuerzas. Primero dibujo la fuerza F1, es hacia la derecha con 50 newtons. Entonces voy a dibujar esa fuerza. Esa es la fuerza F1. Aquí voy a anotar, la fuerza F1 vale 50 newtons. Siguiente fuerza. La fuerza F2 está apuntando hacia abajo, que vale 200 newtons. Aquí está. La fuerza F2 vale 200 newtons y tiene un ángulo de 30 grados. Acá se repiten los 30 grados. Bien, la siguiente. ¿Cuál sería? La fuerza F3 que apunta hacia la izquierda. ¿Cuánto vale la fuerza F3? Vale 100 newtons. Bien, ahí están todas las fuerzas. Ahora, ¿qué fuerzas nos estamos olvidando? ¿Quién me puede aconsejar qué fuerzas me estoy olvidando en este? La masa, La normal. la creo. gravedad. Exacto, la normal y el peso, o sea, la Ay, fuerza de la la fuerza. grave. Se podría decir la fuerza de la gravedad. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que voy a poner también. Denme un momentito. Hacia abajo tengo. Ahí está. La masa por la gravedad. Esa es la fuerza, el peso. Y hacia arriba voy a tener la normal. Bien, ya tengo todo, ya está completo. Ahora, todas las fuerzas están sobre los ejes horizontales. La única fuerza que no está sobre un eje horizontal es la fuerza F2, ¿verdad? No está sobre los ejes. Entonces, como no está sobre los ejes, lo voy a descomponer de la siguiente manera. Miren, aquí tengo la fuerza F2, que bien, si descomponemos esa fuerza F2 en los dos ejes, vamos a tener tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces voy a tener dos fuerzas, así, en el eje X, aquí voy a dibujar, ahí está, y en el eje Y. ¿Está bien? Entonces aquí tengo la fuerza 2 en el eje X y aquí tengo la fuerza 2 en el eje Y. Tengo todas esas fuerzas. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer sumatoria de fuerzas. ¿Está bien? De todas las fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, primero voy a hacer en el eje X, donde va a haber movimiento. Si se dan cuenta, esto tiene está sobre una mesa horizontal. Entonces, el movimiento va a ser sobre la mesa. No sabemos bien si a la derecha o a la izquierda, pero es sobre la mesa. El movimiento es en el eje X. ¿Está bien? En ese eje hay movimiento. En el eje Y no lo va a haber. A ver, no se va a levantar la cajita. ¿No veo? Va a ir hacia abajo. Está sobre una superficie horizontal. Entonces, vamos a aplicar la segunda ley de Newton en el eje X. ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? Dice que sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración. ¿Están de acuerdo? En el eje X. Bien, ¿qué fuerzas hay en el eje X? Primero está la fuerza F1 hacia la derecha. Entonces ya anoto esa fuerza, F1. Luego está la fuerza F2X hacia la derecha, entonces signo positivo, más la fuerza 2 en el eje X. Luego está la fuerza F3, pero ¿con qué signo estará la fuerza F3? Con negativo. Porque va hacia atrás, menos la fuerza F3. Es igual a masa
por la aceleración en el eje X. ¿Está bien? Bien, ahora, la fuerza F2 no lo he descompuesto, lo voy a descomponer aquí a un lado. Voy a tener la fuerza 2 en X y la fuerza 2 en Y va a ser igual a ¿qué? Fuerza 2 en X, si se dan cuenta, es cateto adyacente, entonces es igual a la fuerza 2 por el coseno de 30 grados. Por ende, la fuerza 2 en Y va a ser la fuerza 2 por el seno de 30 grados. Esas dos cosas me ayudan para reemplazar en la ecuación. Bien, teniendo en cuenta eso, voy a reemplazar aquí. ¿Y qué tendría? Fuerza F1 más. La fuerza F2 en X es fuerza 2 por el coseno de 30 grados. Menos la fuerza F3 es igual a masa por la aceleración en X. Bien. Ahora, esta va a ser mi ecuación número 1. ¿Está bien? Esta va a ser la ecuación número 1. La voy a pintar de amarillito. Ecuación número 1. Bien. Y esta es nuestra ecuación número 1. Bien, ahora me voy a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Está bien? La sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y, Sebastián, ¿hay movimiento? En el eje Y de la cajita. Hacia arriba y hacia abajo. Mm, hay un movimiento, pero ¿Qué está, movimiento? parece que no, No, a ver, pon una caja porque es horizontal, perdón, sobre porque tu sí, pues mesa. porque es horizontal, no se puede mover. No, no hay, está sobre una mesa. No hay Sí, movimiento en el eje exacto. Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. No hay movimiento en ese eje. Hago la sumatoria de fuerzas Vale. en ese eje. ¿Qué fuerzas hay en ese eje? Primero, positivas, hacia arriba, la normal. Entonces voy a anotar normal. ¿Qué más tenemos? Hacia abajo, negativas, el peso. Masa por gravedad. Menos la masa por la gravedad. ¿Qué más hay negativo? ¿Qué fuerza negativa más hay, Alejandro Jiménez? ¿Qué fuerza negativa más puedes ver? Alejandro, Ingeniero, ¿qué fuerza más puedes ver en el eje Y? ingeniero, yo veo la fuerza 2Y. Esta no. Exactamente. La fuerza 2Y y con signo negativo porque Sí. apunta hacia abajo. Entonces tenemos esa fuerza más menos la fuerza 2 en Y es igual a 0. De aquí puedo despejar la normal que va a ser igual a masa por gravedad más la fuerza 2 en Y. Si se dan cuenta, la normal es igual a masa por gravedad, la fuerza 2 en Y es la fuerza 2 por el seno de 30 grados. Y en esa es otra ecuación, la ecuación 2. Si en algún momento necesitamos la normal, puedo calcular con esta forma. Bien, volviendo a 1. Si volvemos a 1, en 1 lo que estoy buscando es simplemente la aceleración del objeto. La aceleración está ahí. Despejo de ahí la aceleración. Vuelvo a copiar esa forma. Dice F1 más F2 coseno de 30 grados menos F3 es igual a masa por aceleración en X. Si despejamos la aceleración en X, o la aceleración que es lo mismo, es igual a F1 más F2 por el coseno de 30 grados menos F3, todo eso dividido entre la masa. Y ya tengo la aceleración. Empiezo a reemplazar. F1, ¿cuánto vale? 50. Reemplazo 50 newtons. Más F2. F2 vale 200 newtons. 200 newtons. Por el coseno de 30 grados. Menos la fuerza F3, que en este caso vale 100 newtons. Todo eso dividido entre la masa. ¿Cuál es la masa del objeto? Me dicen que es 10 kilogramos. Bien, con eso podemos obtener lo que es la aceleración. ¿Cuánto va a ser, por favor? 12,32 metros sobre segundo al cuadrado. 12,32. Metros sobre segundo al cuadrado. Exacto. Metros sobre segundo al cuadrado. Y esta sería la respuesta final. ¿Está bien? Esa es la respuesta de este problema.
Bien. ¿Están de acuerdo todos? ¿No hay problema? Sí, está bien, Inge. Está bien, Inge. Bien. Eso sería. Bien. Tenía que hacer un problema más, pero ese es sobre superficie inclinada. Si pueden ver, es sobre una superficie inclinada. Eso lo vamos a resolver la próxima clase. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, Está bien, ingeniero. Inge. Está bien, Inge. Listo. La próxima clase de los que está planteado. O sea, de la tarea, solo tienen que hacer el ejercicio 1, solo un ejercicio. El 1 de la tarea, solo un hito. ¿Están de acuerdo? Solo un hito. Sí, ingeniero. Sí, Inge. O 35 minutos para hacerlo desde ahora. Solo es un ejercicio, así que el tiempo es adecuado. Háganlo hasta que finalice la clase, que es a las 9. Máximo 9:15. Empezaremos a trabajar. Solo es un problemita. Y la próxima clase vamos a hacer ya con superficies inclinadas y ya la subsiguiente empezamos con los ejercicios largos, con poleas y demás cosas. ¿Está bien? Vamos aumentando poco a poco la complejidad. Entonces, solo hagan un ejercicio hasta las 9:15. Les dejo y empiecen a hacer ese ejercicio, por favor. Entendido. Está bien, Inge. Está bien, Inge.